Estamos junto al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, nos acompaña en los estudios. Viceministro, qué gusto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Viceministro, hemos revisado y hemos visto que Bolivia va marcando agenda en varios temas. Uno de ellos, el que quiero comenzar la entrevista porque también voy a aprovechar estos minutos para otros temas, es este que veíamos hace instantes en nuestro personaje del día y lo que hablábamos de la Conferencia de los Pueblos. El tema de la reunión de la Cumbre de los Pueblos para el 2021, que busca precisamente hablar e impulsar este tema de la ciudadanía universal que Bolivia ya lo propuso a través del presidente Evo Morales. Correcto, y bueno, este concepto de la ciudadanía universal en realidad es un avance que fue dándose en materia de derecho internacional. Por ejemplo, en Mercosur, si un boliviano o una boliviana quiere viajar a alguno de los países de Mercosur, puede hacerlo a la sola presentación del carnet de identidad, no necesita el pasaporte. Ese es un avance en materia de derechos de los migrantes, de los ciudadanos. Lo mismo se intentaba hacer, que este avance que ya se logró en el seno de Mercosur se diera también en el seno de la UNASUR, vale decir, en todos los países de Sudamérica, pero también había la idea de plantear esto a nivel de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Es decir, estábamos en un momento en el que se estaba logrando importantes avances en materia de derechos de migración, derechos de los ciudadanos, derechos humanos, pero bueno, todo esto se va truncando porque hay tendencias que surgen en las principales potencias imperialistas que lo que plantean es una restricción a la movilidad humana, a las poblaciones migrantes, incluso expulsándolas de determinados países de Norteamérica o de la Unión Europea. Entonces, justamente el encuentro que se va a realizar en el mes de junio, la Conferencia Mundial de los Pueblos, por un mundo sin muros y por una ciudadanía universal, tiene el objetivo de juntar a todos los sectores que se están viendo afectados por estas políticas discriminatorias, estas políticas que van levantando barreras, que van construyendo muros para evitar el desplazamiento de personas que desde un país se van hacia otro para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de ese país de destino. Entonces, bueno, es una conferencia internacional que tiene el objetivo precisamente de defender los derechos de los migrantes frente a estas políticas discriminatorias y xenófobas. Ahora, se ha escogido el día 20 y 21 de junio, no por casualidad. El 20 de junio es calificada por Naciones Unidas, ha sido definida por Naciones Unidas como el Día Internacional del Migrante. Entonces, el 20 de junio justamente dará inicio en la ciudad de Tiquipaya, Cochabamba, a esta Conferencia Internacional de los Pueblos, que bueno, esperemos concluya con la aprobación de una Declaración Internacional de los Pueblos sobre los derechos de los migrantes y contra las políticas discriminatorias que están fomentando las potencias imperialistas. Viceministro, yo lo decía hace instantes, en Bolivia se han desarrollado varios eventos, ¿no? Y que empezar a hablar de este tipo de cumbres, de diplomacia de los pueblos, va tomando su fuerza también en el contexto internacional. Para tener un antecedente, se desarrolló, recuerdo, la cumbre climática, donde participaron los pueblos. Mientras se desarrollan eventos internacionales ya oficiales, también hay otros que son paralelos, donde están formando parte de las organizaciones sociales, movimientos que llegan de diversos países. ¿Cómo se va tomando en cuenta este tipo de conclusiones, de resultados ya en ese contexto internacional? Bueno, la idea es que de lo que se va discutiendo en estas conferencias de los pueblos, en estos encuentros internacionales de movimientos sociales, salgan conclusiones mismas que son llevadas a los foros internacionales de Naciones Unidas para que en los documentos de esos foros se los inserte como avances en materia de derechos ambientales, derechos sociales, derechos culturales, en este caso, derechos de las poblaciones migrantes. Entonces, una vez que las Naciones Unidas insertan en sus declaraciones oficiales esos derechos,
Bueno, entonces es una manera efectiva de defender precisamente esas poblaciones migrantes. Eh, Pongamos el caso de la conferencia sobre el cambio climático que se realizó hace varios años en 2010, si no me equivoco. 2010, ¿no? En la ciudad de Tiquipaya, Ajá. justamente en Cochabamba. De allí salió una declaración de los derechos de la madre tierra. Y resulta que luego esa declaración de los derechos de la madre tierra fue llevada a eventos internacionales de Naciones Unidas, se la defendió y luego esos derechos fueron reconocidos por Naciones Unidas. Hoy ya no se discute ese tema de si la naturaleza tiene o no tiene derechos. Incluso hay una encíclica papal, ¿verdad?, que Sí. sacó el Papa Francisco reconociendo esto, ¿no?, que se llama Tierra Madre Fecunda para Todos, en fin. Entonces, es una manera, estos eventos internacionales de movimientos sociales, de debatir con todos los movimientos internacionales, sociales, tanto de Bolivia como del exterior, debatir estos temas y a partir de ellos sacar declaraciones que a su vez van marcando agenda internacional, pero también muestran que los pueblos tienen propuestas, así como los gobiernos populares, los gobiernos progresistas y revolucionarios, tienen propuestas que las llevan a la comunidad internacional. En este caso, la propuesta es que en vez de construir barreras a los migrantes, lo que hay que hacer es construir barreras para que esas políticas excluyentes, discriminatorias, se generalicen. Evitar que se generalicen esas políticas discriminatorias, xenófobas, contra los migrantes. Entonces, creemos que ese es el objetivo y que de este encuentro van a salir conclusiones muy interesantes que seguramente van a marcar también el debate sobre estos temas en los próximos años. Que se pone en agenda, ¿no? Se pone en agenda y más Así adelante es. sí se ven los temas. Así es. Viceministro, voy a cambiarle el tema si me permite. Sí. Hoy el presidente Evo Morales decía, vamos a convocar a la Central Obrera Boliviana a una reunión del miércoles para atender el pliego petitorio. ¿Cómo ha ido manejando la relación también con la dirigencia? Se está convocando, se ha recibido, tenemos entendido, el pliego petitorio. Si nos puede adelantar dentro de lo que se tiene previsto también, porque la reunión se viene el día miércoles. Bueno, como anunció el presidente esta mañana, cerca al mediodía enviamos una nota a la Central Obrera Boliviana invitando a 10 representantes de la COP para el día miércoles a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno a una reunión con el presidente y otras autoridades donde definiremos la metodología de atención de las demandas presentadas por los trabajadores. Entonces, esta reunión del día miércoles precisamente tiene ese objetivo, tiene el objetivo de, bueno, pues organizar las mesas de diálogo, todo aquello que va a servir para una atención de las demandas. Quiero decirle que la COP mandó este documento. Este es el documento que remitió a la Central Obrera Boliviana. Como verán, es un documento bastante extenso. Es un documento en el que en la primera parte hay un documento de análisis de lo que llaman propuesta de directrices de desarrollo productivo y diversificación de la industria nacional con empleo digno y estable. Es un documento que nos llamó la atención porque esto no es un documento elaborado por los trabajadores. El lenguaje que utiliza este documento no es de los trabajadores, no es un lenguaje sindical. Al parecer esto es una consultoría, yo no sé si la pagó la Central Obrera Boliviana y quiénes son los que han elaborado este documento, pero llama la atención que en la primera parte de ese documento que remitió, repito, la COP, hay una serie de apreciaciones que tienen un carácter empresarial, hasta neoliberal. En la página 7, por ejemplo, dice, ha habido un cambio en las perspectivas sobre el clima de negocios. Clima de negocios, eso no es propio de un lenguaje sindical, eso parece más bien redactado por empresarios, ¿no? Dice que ha cambiado el clima de negocios en Bolivia desde mediados del 2014. Después dice, en un contexto en el que gran parte de las ventajas comparativas que podrían tener las industrias se ha ido perdiendo en función de las condiciones cambiarias.
condiciones cambiarias tiene que ver con la paridad del boliviano con el dólar. Y más adelante en la página 14 dicen, por otro lado, el contexto cambiario ha fomentado el flujo comercial que está enfrentando Bolivia, ya que la continua apreciación cambiaria, o sea, lo que se ha fortalecido la moneda boliviana, ha contribuido a la sustitución de productos nacionales por importaciones. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué está insinuando la COP? ¿Una devaluación? Una devaluación está planteando la Central Obrera Boliviana. Esto ha sido debatido en un ampliado, en algún evento orgánico de la Central Obrera Boliviana. Nos parece que no. Nos parece que este documento no refleja las posiciones de las bases de los trabajadores, menos ha sido debatido en una instancia orgánica, en un ampliado, no ha sido aprobado. Pero bueno, nosotros, como corresponde, hemos recibido el documento y lo hemos respondido. Esta es la respuesta del gobierno al pliego de la Central Obrera Boliviana. Por supuesto, es una respuesta también muy detallada, en bastantes páginas, como corresponde a un documento que nos remitió la Central Obrera Boliviana. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho ya llegar en la parte escrita las respuestas, pero ahora corresponde que nos sentemos a dialogar para ver exactamente cómo es que se van a atender las demandas de los trabajadores. Y esto va a comenzar el día miércoles. El miércoles con el presidente se va a definir la metodología de atención, cómo es que se va a trabajar, cuántas mesas de diálogo habrán, en fin. Y sobre esa base ya seguramente la próxima semana es que comenzaremos ya el diálogo efectivo punto por punto de los distintos temas, ¿no? Como para atenderlos. Ya dependerá de cada ministerio que le corresponde tocar las distintas demandas, la atención de las mismas. Pero como le digo, la relación con la COP es una relación de compañerismo, es una relación en la que consideramos la COP es parte del proceso de cambio, así lo indica, así indican las conclusiones de su último congreso realizado en Tupiza. En Tupiza aprobaron una tesis política donde se dice que la Central Obrera Boliviana es parte del proceso de cambio, lo va a defender y va a plantear su profundización. Entonces, bueno, ya que esa es la tesis política de la Central Obrera Boliviana aprobada en Congreso, nosotros consideramos que la dirección de la Central Obrera Boliviana debe actuar en consecuencia y por lo tanto el diálogo es para buscar entendimientos, acuerdos, no para profundizar las divisiones ni mucho menos. Por ello es que nos ha llamado la atención que hoy día justamente cuando se envía la carta indicando que va a haber el inicio del diálogo el día miércoles, un sector de la COP, que es el Magisterio Urbano, lanza una marcha desde Caracollo. Y claro, la explicación tiene que ver con factores políticos. Esa Federación de Maestros Urbanos está controlada por un partido político, el POR. Y el POR es un partido de la extrema izquierda dentro del sindicalismo que no quiere que haya diálogos, no quiere que haya acuerdos, lo que quiere es que haya ruptura entre los trabajadores y el gobierno. Intentaron llevar a un conflicto general con el gobierno a propósito del tema de la Caja Nacional de Salud hace unas semanas. Trataron de generar un conflicto entre los trabajadores y el gobierno, pero fracasaron. Como sabemos, el tema de la Caja Nacional de Salud se resolvió de buena manera. Y ahora, como fracasaron en su intento general de llevar a la COP a un enfrentamiento con el gobierno, se lanzan solitos en su marcha. Tienen todo el derecho a marchar, pero no hay ninguna justificación para esa marcha, ya que el diálogo está abierto. El diálogo con el presidente se va a dar el día miércoles y posteriormente con cada ministerio se van a ir atendiendo las distintas demandas. Entonces, eso es lo que podemos decir en este momento respecto a la relación con la COP. Tengo algunos puntos, viceministro, para consultas, pero también las preguntas se vienen desde Santa Cruz y Cochabamba, así que vamos a dar paso. Sandra, adelante, estamos con el viceministro Alfredo Rada en los estudios.
Muchísimas gracias, Gabriela. Viceministro, muy buenas noches. Bienvenido al último round desde Santa Cruz. Sandra Elías lo saluda. Y bueno, yo quería retomar el tema del que estábamos hablando inicialmente, que tiene que ver con estas políticas, ¿no es cierto?, antisenófobas, o bueno, una estrategia en todo caso, ¿no es cierto?, presentar dentro de esta cumbre para ir frenando todas estas políticas. Hablaban ustedes de cómo poco a poco este tipo de declaraciones hacen, ¿no es cierto?, que luego a nivel internacional tomen fuerza, y era precisamente por ese lado que iba mi pregunta, porque es muy alentador escuchar todo esto que hablaban acerca de la madre tierra, porque la primera pregunta es decir, ¿cómo se puede implementar? Una cosa es hacer una declaratoria, ¿no es cierto?, antirracismo, antidiscriminación para los inmigrantes, pero otra cosa muy diferente es poder aplicarla, es decir, poder hacerla realidad. En el caso de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los bolivianos que viven en Argentina y que son hostigados muchas veces por estas políticas xenófobas, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los planteamientos desde Bolivia para hacer una declaratoria que ayude, en el caso específico de nuestros hermanos bolivianos, por ejemplo, a frenar esta discriminación de la que ellos viven a diario? Bueno, muy buenas noches, Sandra, un gusto saludarla. Mire, el planteamiento que nosotros vamos a llevar a la Conferencia Internacional de los Pueblos es que se respeten los avances en materia de derechos humanos, en materia de derechos migratorios que se han dado en los últimos años a nivel de la comunidad internacional. Yo había mencionado como ejemplo que en el seno de Mercosur, si un boliviano o una boliviana o un argentino o argentina quiere viajar a alguno de los países del Mercosur, puede hacerlo sin necesidad de pasaporte, menos visa. Solamente tiene que presentar su carnet de identidad, su cédula de identidad o su DNI, como le llaman en otros países. Bueno, pues estos avances que se dieron ya en el seno de Mercosur, estábamos en vías de consolidarlo a nivel de Sudamérica, de Latinoamérica y el Caribe, en otras instancias internacionales, pero bueno, esos avances lamentablemente se ven en riesgo por las políticas antimigratorias, las políticas de discriminación, de levantamiento de muros que están aplicando gobiernos de países imperialistas, como es el caso de Estados Unidos o algunos países europeos. Entonces, nuestra propuesta va a ser la unidad de los pueblos a nivel internacional, la unidad de aquellos, de todos los países que defendemos el derecho internacional, los avances en derechos humanos, para a partir de ello, pues frenar esas políticas discriminatorias que se implementan desde las potencias. Eso es lo que vamos a plantear y creemos que es el único camino, ¿verdad? Acogerse al derecho internacional, a los avances en materia de derechos migratorios, para hacerlos valer y evitar de esta manera que se produzcan abusos contra comunidades pueden ser bolivianos, pero también pueden ser mexicanos o centroamericanos o africanos que viven en otros países, llámense Estados Unidos, llámense países europeos, y en esos países ellos con su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio contribuyen también al desarrollo de esos países de destino. Entonces, ese va a ser el planteamiento y esperemos que encuentren buena acogida entre todos los movimientos internacionales que llegarán a Tiquipaya en el mes de junio de este año. Muy bien, vamos a también trasladar la pregunta, viceministro, se nos permite, a Juan Luis Gutiérrez, desde Cochabamba. Juan Luis, adelante. Gracias, Gaby. Buenas noches, viceministro. Me gustaría que profundicemos un poco más en la información que nos está brindando sobre la realización de esta cumbre de los pueblos. Me gustaría saber si ya se tiene previsto qué tipo de invitados internacionales están agendados para la llegada aquí a Bolivia, porque definitivamente este tipo de encuentros son una oportunidad para que Bolivia dé a conocer muchos de sus avances y también sea un contacto con el mundo. En ese sentido, me gustaría saber si ya se tiene previsto qué personalidades del ámbito político internacional van a ser invitadas, qué tipo de organizaciones van a llegar. Y por otro lado, me gustaría preguntarle si ya se tiene algún avance en la organización de las mesas de trabajo de esta cumbre de los pueblos. Bueno, estamos en los momentos iniciales de organización. La convocatoria fue aprobada en la reunión de CONALCAM del día jueves de la anterior semana. Fue firmada por
casi una treintena de organizaciones a nivel nacional, y ahora estamos en el momento de difusión internacional a través de nuestro servicio exterior, vale decir nuestras embajadas y consulados en todos los países, de esa convocatoria, dar a conocer. Por otra parte, el presidente también la anterior semana participó en la Cumbre del ALBA en Caracas y allí dio a conocer la realización de esta cumbre en Tiquipaya en junio, y todos los países del ALBA comprometieron su participación. La idea es que participen movimientos sociales de prácticamente todos los países de América, una buena parte de países africanos, pero también países de Europa, movimientos sociales de Europa, de Norteamérica, de manera que tengamos una gran cantidad de participantes. Todavía es prematuro en estos momentos dar un detalle, pero nosotros confiamos que habrá una gran afluencia de organizaciones internacionales hacia nuestro país. Pero también hemos pensado, y así lo dice la convocatoria, que participen personalidades, es decir, gente que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, la defensa de las comunidades de migrantes, ya sea en Europa, en el mismo Estados Unidos o en nuestra Latinoamérica. Entonces, todavía, como le digo, en este momento no podemos dar detalles, estamos en las fases iniciales de organización, y bueno, haremos conocer oportunamente a través de Cancillería, ya cuando tengamos las confirmaciones respectivas. Yo creo que en unas 2 semanas ya vamos a poder dar un primer detalle de organizaciones sociales y de personalidades que ya confirmen o empiecen a confirmar su participación en Bolivia. Viceministro, permítame cambiarle de tema, aprovechar la presencia Sí. de su persona en los estudios. Me gustaría conocer su impresión, su lectura sobre el tema de la ley de la coca. Tomando en cuenta que se está presentando, el ministro Romero está en Viena haciendo la representación, explicación y todo aquello, ante las críticas que se vinieron de algunos sectores, y aquello que dijo también el presidente Evo Morales, incluso de impulsar a través de UNASUR o la CELAC este tema de la certificación. Al revés, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que se venga simplemente de Estados Unidos hacia los países productores, pero ¿qué pasa con los consumidores? Y toda esta polémica que se genera. El tema, Ley 1008, que queda atrás, y se habla de 2 elementos ahora: sustancias controladas y, por otro lado, el tema de la ley de la coca. Bueno, yo considero que ya era tiempo de cambiar la Ley 1008. Es una ley anacrónica, una ley que corresponde a otro tiempo, un tiempo de represión, un tiempo de violencia contra los productores de hoja de coca, no tanto contra los narcotraficantes, porque sabemos que la mayor parte de la violencia estatal se ejerció contra los cocaleros, y eso no significó que se diera golpes certeros a toda la cadena de producción de la droga. Entonces yo creo que sí, ya era el momento de cambiar esa ley por una nueva ley, en este caso la ley de la hoja de coca, que ha sido recientemente aprobada, que se complementará con una ley de sustancias controladas, ¿no? Que tiene el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Pero así como hemos logrado la aprobación de la ley de la hoja de coca, y estamos en camino de aprobar la ley de sustancias controladas, es importante también defender estas políticas nacionales, soberanas, de control, de racionalización de la hoja de coca. Recordemos que Bolivia, sin violencia, sin uso de herbicidas, sin uso de pues ningún tipo de sustancia nociva contra la naturaleza, sin daño al medio ambiente, logramos, a través de las políticas de racionalización, logramos disminuir la cantidad de hectáreas de hoja de coca existentes en nuestro país, y este es un logro que reconoce Naciones Unidas a través de la ONUT. Entonces, bueno, pues debemos dar a conocer estos avances que se han dado en estos 10 años, en esta década, y bueno, justamente la presencia del ministro Carlos Romero allá en Viena, en una conferencia internacional justamente sobre estos temas, es que tiene el objetivo de
dar a conocer todos los avances que nuestro país ha logrado en todo en este tiempo. Entonces, yo creo que es un avance muy importante la aprobación de la ley de hoja de coca, y también lo que hay que hacer es socializar sus contenidos, porque escucho a algunos dirigentes que tratan de atacar esa nueva ley de la hoja de coca. Es el caso de algunos dirigentes de ADECOCA, pero hay que decir con claridad que ADECOCA no representa a toda la región de Yungas, no representa a las provincias de Yungas, solamente representa, es una asociación de comercializadores de hoja de coca, es una asociación privada que tiene sus propios intereses económicos. Yungas está representada por organizaciones comunitarias que a su vez tienen su instancia orgánica en lo que es el Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas. También está representada por los municipios, otras organizaciones que allá hay en Yungas. Por lo tanto, creo yo que es importante socializar, y creo que con el tiempo también los productores de hoja de coca en Yungas aprobarán y apoyarán el contenido de esta nueva ley. Ha sido promulgada, ya está en plena vigencia, y bueno, ahora, como le digo, hay que dar a conocer los logros de la política antidrogas del gobierno en el escenario internacional, pero también en lo interno hay que hacer conocer los contenidos exactos de esta nueva disposición normativa. Viceministro, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias. No, para mí el gusto, y bueno, es importante tocar estos temas, y veo que Abya-Yala justamente se caracteriza por eso, ¿no? Por abrir debates sobre estos temas tan importantes. Gracias, viceministro.